Imagina un producto financiero cuyo valor no dependa solo de su precio en el último segundo, sino de toda su historia. Es como si en una maratón no solo importara cruzar la meta, sino cada paso que has dado. ¿Cómo decides cuándo retirarte si el pasado está constantemente reescribiendo el valor de tu presente? Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un documento académico que, a primera vista, la verdad, parece solo para iniciados. Se trata de un análisis de las opciones asiáticas de estilo americano, de los autores Daniel Shevchovich y Martin Takach. Y nuestro objetivo es descifrar qué son, por qué suponen un reto tan complejo y sobre todo si el modelo matemático que proponen para saber cuándo vender es realmente útil o es pura teoría de laboratorio. Exacto. Es un tema denso, sí, pero creo que la recompensa está en entender cómo las matemáticas intentan poner un poco de orden en la incertidumbre de los mercados. El artículo propone un método numérico muy específico y lo interesante será ver no solo cómo funciona, sino también qué nos dice sobre la estrategia y la psicología del inversor. A ver, que esto en el papel queda muy bien, pero me cuesta creer que un modelo tan abstracto sea aplicable sin más. Suena a teoría pura y dura. Vamos a ver si me convencen. Vamos a desglosarlo. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es una opción asiática? El documento dice que su valor depende del precio promedio de la trayectoria del activo. Esto me suena a una forma de protegerse, ¿no? Como si en lugar de jugártelo todo a un examen final, se hiciera la media de todo el curso para evitar un mal día. La analogía es perfecta. Ese es exactamente el espíritu. Su objetivo es mitigar el riesgo de picos de volatilidad justo al final. Son muy comunes en mercados de materias primas, como el petróleo o los cereales, donde una manipulación de última hora o un rumor podrían disparar el precio el día del vencimiento y distorsionar el valor real. Al usar un promedio, se suaviza todo. Entiendo. Y el documento presenta una fórmula, BSAT igual a max S menos A, 0. A ver si la interpreto bien. S es el precio final, A es el promedio histórico. Si el precio final es mayor que el promedio, ganas la diferencia. Si es menor. Si es menor, el resultado de S menos A sería negativo, claro. La función max 0 lo que hace es decir, de acuerdo, no has ganado, pero tu resultado es 0. No pierdes nada más. Funciona como un suelo de seguridad. En el peor de los casos, te vas a casa sin ganancias, pero sin pérdidas adicionales por ejercer la opción. Es una red de seguridad fundamental. Vale, eso está claro. Un seguro contra la volatilidad. Pero aquí es donde la cosa se empieza a liar. Yo pensaba que un promedio era un promedio, y punto. Pero el documento distingue 3 tipos: aritmético, aritmético ponderado y geométrico. A priori yo pensaría que en un mercado real la diferencia entre ellos sería mínima, puro ruido estadístico. ¿De verdad un inversor notaría la diferencia en su bolsillo? La notaría y mucho. La elección del tipo de promedio cambia por completo el comportamiento de la opción. Piénsalo así. El promedio aritmético es el que conocemos todos, el de toda la vida. Sumas todos los precios y divides. Es democrático. Cada día cuenta lo mismo. El más justo, por así decirlo. Podría decirse. Pero luego tienes el promedio aritmético ponderado. Este usa lo que el documento llama un factor de peso exponencial, lambda. En la práctica, esto es como el algoritmo de Netflix. Lo que viste anoche pesa mucho más en tus recomendaciones que la película que viste hace 6 meses. Esta opción funciona igual. Los precios más recientes tienen muchísima más influencia. Cuanto más alto es ese factor lambda, más olvida la opción el pasado lejano y más se parece el promedio al precio de hoy. Qué buena analogía. O sea que se puede ajustar la memoria de la opción. Puedes decidir si quieres que tenga memoria de pez o memoria de elefante. Precisamente, y esa flexibilidad es clave. Por último está el promedio geométrico, que se calcula con logaritmos. Para lo que nos interesa, su característica principal es que tiende a dar valores un poco más bajos que el aritmético, y como señalan los autores, tiene ciertas propiedades matemáticas que a veces facilitan los cálculos. El gráfico 1 del documento lo visualiza de maravilla. Muestra una línea continua, que es el precio real del activo, subiendo y bajando, y luego varias líneas discontinuas, que son los promedios. Se ve perfectamente cómo la del promedio ponderado va casi pegada al precio actual, demostrando esa memoria a corto plazo. Perfecto. Entonces, el corazón de la opción es este promedio, que actúa como un ancla. Pero el título también dice que es de estilo americano.
Supongo que eso añade otra capa de complejidad, ¿no? Porque no se trata solo de esperar hasta el final. Ahí has dado en el clavo. La opción europea es como un billete de tren con fecha y hora fijas. Solo puedes usarlo en el momento del vencimiento. La americana, en cambio, es como un bono de transporte abierto. Puedes usarlo en cualquier momento hasta la fecha de caducidad. Y esa libertad es la que crea un dilema estratégico constante. ¿Ejerzo ahora y me aseguro esta ganancia o espero, con el riesgo de que el precio baje, pero con la posibilidad de que suba aún más? Y ahí es donde entra el concepto de la frontera de ejercicio anticipado. Exacto. Ese es el problema de la frontera libre, que da título al artículo. Imagina una línea invisible que se mueve cada día. Esa es la frontera. Es un precio umbral. Si el precio real del activo cruza esa línea hacia arriba, el modelo matemático te dice, ahora, este es el momento óptimo para ejercer. Esperar más ya no compensa el riesgo. Pero si el precio está por debajo de esa línea. Si está por debajo, aunque ya tengas beneficios, la teoría dice que es mejor esperar. El valor de mantener la opción viva, la posibilidad de que siga subiendo, es mayor que la ganancia que obtendrías ahora mismo. El reto monumental, y el núcleo de este estudio, es calcular dónde diablos está esa línea invisible en cada instante, porque no es fija, cambia con el tiempo y con el valor del promedio acumulado. Vale, y aquí es donde el documento se pone casi indescriptible. Empiezan a hablar de una ecuación diferencial parcial parabólica no local y un problema de frontera libre. Sinceramente, esto ya suena a otro idioma. ¿Cómo se supone que alguien puede aplicar esto en el mundo real? Tienes toda la razón, los nombres asustan, pero olvídate de los nombres por un segundo. La magia de lo que proponen es como tener una lente matemática especial. El problema original, el de esa frontera que se mueve, es como intentar fotografiar un colibrí. La imagen te sale borrosa y movida. Lo que ellos hacen es aplicar esta lente, una transformación matemática, que de repente congela la imagen y la enfoca. Ah, qué bueno. O sea que la genialidad no es ser un mejor francotirador, sino conseguir que el blanco se esté quieto. Ahora lo entiendo perfectamente. Es un cambio de perspectiva total. Has captado la esencia. El mérito no está en el nombre del hechizo, sino en que el truco funciona. Convierten un problema con un dominio desconocido y móvil en uno fijo y estable. Una vez que la imagen está quieta y nítida, ya se puede analizar con un ordenador, con un algoritmo. Sigue siendo complejo, pero pasa de ser casi imposible a ser resoluble. De acuerdo. Me has convencido en la parte conceptual. Congelan el problema. ¿Y cómo lo resuelven en la práctica? ¿Qué nos dicen los resultados de su algoritmo? ¿Confirman que todo este esfuerzo merece la pena? Lo resuelven con un método numérico, cuyo flujo se ve en la figura 2. En esencia, dividen el tiempo y el precio en una cuadrícula de miles de pequeños pasos y van resolviendo la ecuación en cada punto de forma iterativa hasta que la solución se estabiliza. Es un trabajo de computación intensivo, pero los resultados son muy interesantes. Venga, cuéntame. ¿Qué descubren? Primero, confirman cosas que son bastante intuitivas. Por ejemplo, en las figuras 3 y 5 ven cómo cambia la frontera si suben los tipos de interés o la volatilidad. Si la volatilidad del activo aumenta, la frontera de ejercicio sube. Lo que tiene sentido. Si el mercado está muy loco, hay más posibilidades de que el precio se dispare, así que aguantas más antes de vender. Justo. Es como tener un billete de lotería. No lo vas a cobrar por el premio mínimo, si el bote gordo todavía está en juego. A mayor incertidumbre, mayor es el valor de esperar. Pero el hallazgo más potente, la verdadera joya del estudio, está en las figuras 6 y 7, cuando comparan los tres tipos de promedio. Aquí es donde vemos si mi escepticismo sobre que eran casi iguales tenía razón o no. Pues vas a ver que no. Lo que descubren es que hay un orden jerárquico perfecto y consistente. La frontera de ejercicio para la opción con promedio ponderado es siempre la más baja. Luego viene la del promedio aritmético, y la más alta de todas es la del promedio geométrico. Matemáticamente, ROA, ROA-P, ROA-G. Espera un momento. Entonces, si entiendo bien, todo este viaje por ecuaciones complejas nos lleva a una especie de regla de oro para el inversor, ¿no? Si tu opción usa un promedio ponderado, el que le da más importancia al presente, el modelo te dice que tienes que ser más gatillo fácil para vender. Si usa uno geométrico, te dice, tranquilo, ten más paciencia. ¿Es esa la gran revelación del estudio?
Esa es la gran revelación. Has destilado la conclusión práctica a la perfección. La elección del tipo de promedio no es un detalle técnico, es una declaración de intenciones sobre la estrategia. Un promedio ponderado te empuja a una estrategia más agresiva, de asegurar ganancias rápido. El geométrico a una más conservadora y paciente. Y esto no es una opinión, es lo que sus números demuestran una y otra vez. Pero en el documento lo llaman conjetura 1. Lo admiten. Dicen que lo han observado en todas sus simulaciones, pero que no tienen una prueba matemática formal que lo demuestre para el 100% de los casos. ¿No le quita eso un poco de fuerza? Es una puntualización honesta, y es como avanza la ciencia. La evidencia numérica que presentan es tan abrumadora que establece una hipótesis increíblemente sólida. Lo que hacen es dejarle un reto a la comunidad matemática. Aquí tenéis el hallazgo. Ahora a ver quién es el primero en demostrarlo formalmente. No es una debilidad, es una invitación a construir sobre su trabajo. Además, para demostrar que su método es robusto, en la tabla 1 miden con una precisión exquisita cómo de rápido se comporta la opción ponderada como una opción normal a medida que su memoria se hace más corta. Encuentran un orden de convergencia muy específico, o de lambda a la menos 1,3, que para un especialista es como el sello de calidad que certifica que el análisis numérico está muy bien hecho. De acuerdo. Mi escepticismo inicial se ha transformado en fascinación, la verdad. Si lo resumimos, el viaje ha sido intenso. Empezamos con las opciones asiáticas, que son como un seguro contra la volatilidad de última hora gracias al uso de promedios. Correcto. Luego vimos que al añadir el estilo americano, esa libertad de ejercer cuando quieras, aparece el gran dilema. ¿Cuándo es el momento óptimo? Y la respuesta está en esa frontera invisible que cambia cada día. Y aunque la matemática para encontrar esa frontera parece de otro planeta, el gran truco de estos autores fue encontrar una lente para congelar el problema y hacerlo resoluble por un ordenador. Y el resultado final, la gran conclusión práctica, es que el tipo de promedio que se elija no es un detalle sin importancia. Determina si tu estrategia óptima debe ser agresiva o paciente, siguiendo un orden claro y jerárquico: ponderado, aritmético y geométrico. Todo este análisis nos da una respuesta matemática brillante sobre el cuándo óptimo para actuar. Pero ahora que entiendo la lógica, me surge otra pregunta, quizás más filosófica. En el fragor de un mercado real, con la adrenalina, la presión de las noticias, el miedo a perder una ganancia que ya ves en la pantalla, ¿hasta qué punto un ser humano es capaz de seguir fríamente la línea que dicta un modelo, por muy óptima que sea? ¿O estamos condenados a que la avaricia o el pánico siempre tomen el control en el último segundo? Una excelente pregunta para reflexionar. El modelo nos da el mapa perfecto, pero al final somos nosotros los que tenemos que decidir si lo seguimos. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.